Bien, buenos días. Les agradezco a todas y a todos su puntual presencia en esta aula virtual de la Escuela Judicial Electoral en la que vamos a platicar acerca de prueba ilícita. Voy a hacer un pequeño ajuste porque siento que la cámara me quedó muy abajo. Ahí está mejor. Bien, pues les agradezco mucho, insisto, en contar con su presencia el día de hoy en esta sesión. Les quiero platicar un poquito cuál va a ser la dinámica que les propongo que sigamos. Traigo yo preparada una presentación que quisiera someter a su consideración y que me podría permitir ir avanzando de una manera sistemática respecto de esta sesión y de las dos siguientes, sobre todo pensando en ofrecerles a ustedes una exposición, sistemática, ordenada, pues. Quiero pedirles que me guarden las preguntas que puedan tener para más adelante. Voy a abrir, desde luego, un espacio para preguntas, respuestas, si puedo ofrecer alguna, y desde luego también para los comentarios que ustedes quieran hacer, porque aquí se vale perfectamente que ustedes me digan, mire, doctor, más que una pregunta, tengo un comentario, se vale. Si me comparten, nos comparten incluso experiencias, asuntos que hayan llevado vinculados con esto que vamos a platicar en estas sesiones, pues va a ser todavía mucho más enriquecedor. Entonces, eso desde luego se los estimaría y se los agradecería mucho. Por último, pedirles eso, que me permitan que las preguntas sean en esa parte final de las tres sesiones, o sea, una hoy, otra mañana, otra pasado. Al final de estas sesiones dejaré un espacio, porque si de repente la compañera María del Refugio o el compañero Miguel Ángel pues me hacen una pregunta que seguramente sería muy interesante, me voy a clavar y me voy a ir por allí y después me va a costar regresar a una exposición sistemática. Entonces, por eso les agradecería que pudiéramos dejar las preguntas y los comentarios para esa etapa. Desde luego, lo que pueden ir haciendo es, si tienen a la mano pues una libretita y su pluma, pues pueden ir anotando y cuando llegue el momento, pues les damos la palabra. Otra opción, desde luego, es que puedan ir utilizando la caja de comentarios que tenemos en la parte inferior derecha de la pantalla y ahí pueden ir dejando su comentario y bueno, yo con gusto lo atendería. Por último, yo no tengo problema si me dicen doctor, si me dicen licenciado, maestro, si me dicen Luis Octavio o Vado. Normalmente la gente me dice Vado. Si me hablan de tú o me hablan de usted, yo no tengo problema. Mientras no me digan güey, yo no tengo bronca. De igual manera, probablemente se me salga hablarle a alguien de tú, será con absoluto respeto. Y si se me sale y a alguien le incomoda, pues me puede decir, oiga, doctor, por favor, hábleme de usted. Y cumplidamente observaré el comentario. Bueno, pues esas son los planteamientos, ¿no?, que quería yo hacer en esta etapa inicial de nuestra clase. ¿Hasta aquí alguna duda o algún comentario? Bueno, si no fuera así, vamos a empezar a proyectar. A veces cuando empiezo a proyectar, no sé por qué, me bota. Entonces, si eso llega a pasar, no se me muevan de esta salón virtual y yo regresaré inmediatamente. Pero esperemos que ya no me lo esté haciendo. A ver, aquí tengo que hacer un pequeño ajuste en la pantalla. Esto va aquí, esto le hago así, y luego le hago por acá. Ahí está, muy bien. Compañera María del Refugio, ¿sí se ve la lámina que estoy presentando? Sí, sí se ve, perfecto, muchas gracias. Bueno, el tema del que nos vamos a ocupar en este diplomado en Derecho Probatorio, el tema del que nos vamos a ocupar es el tema de prueba ilícita. Debo confesarles que a mí me parece un tema muy interesante en lo personal, porque conjunta dos áreas, digamos, del conocimiento que a mí me han llamado mucho la atención, pues yo diría que casi desde antes de entrar a la carrera. Por un lado, como vamos a verlo, este tema tiene que ver con cuestiones como democracia. Curiosamente, el tema de la prueba ilícita tiene que ver con cuestiones como la democracia, con temas de derechos humanos, pero también con cuestiones muy puntuales y muy importantes de derecho procesal, que tienen que entroncar incluso con aquella materia que quienes sean abogados recordarán que se llevaba
más o menos a la mitad de la carrera, que se llamaba Teoría del Proceso o Teoría General del Proceso. Y esto es así porque en la materia de prueba ilícita, en el tema de prueba ilícita, se conjunta, por un lado, una cierta visión de los nexos o de la manera de acomodarse entre la democracia y los derechos humanos. Una cierta forma de entender la relación entre estos dos conceptos, que no es, contrario a lo que varias y varios podrían pensar, no es una relación pacífica, no ha sido una relación fácil, sino más bien compleja, compleja. Y por otra parte, hablamos aquí de los límites de las autoridades, pero hablamos también de los límites de los particulares, pero hablamos también de los límites de lo que se puede o no se puede hacer dentro de un proceso judicial. Por último, digamos, de esta parte introductoria, es muy interesante observar que esta es una materia que tiene una vigencia absoluta. En una época, en un momento, donde por todos lados escuchamos filtraciones de audios, ¿no? No estoy hablando del México hace 50 años, estoy hablando del México esta semana, donde escuchamos filtraciones de audio, donde vemos supuestas capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp, y donde todo esto se vincula con temas electorales. La realidad es que hablar de prueba ilícita en un diplomado en Derecho Probatorio Electoral se vuelve algo absolutamente obligatorio, porque es algo absolutamente actual. Cierto es que vamos a ver algunos casos históricos, bueno, porque de ahí surge la línea jurisprudencial que tenemos que comentar, pero la realidad es que vamos a llegar a sentencias muy recientes del propio Tribunal Electoral, porque hablar de prueba ilícita no es hablar ni de una antigualla procesal, ni tampoco es hablar de algo que esté absolutamente lejano desde una perspectiva práctica. Por eso también intentaré vincular en estas 3 sesiones tanto la teoría como el análisis específico y concreto de asuntos. Ahora, la estructura de esta materia parte de que en la sesión del día de hoy podamos abordar algunas cuestiones generales y empecemos a ver algunos casos históricos. En la sesión del día de mañana analizaríamos estos casos históricos, en particular de Estados Unidos, y en la última sesión hablaríamos de México y en particular del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cuando yo digo que vamos a analizar casos de Estados Unidos, la verdad es que probablemente algunos de ustedes ahorita estarán pensando, oigan, pues a este doctor le falta epistemologías del sur, ¿por qué Estados Unidos? ¿Qué no sabe que estamos en México? Y la verdad es que tenemos que reconocer algo, y esto es fundamental tenerlo claro. En materia de prueba ilícita, la doctrina de los tribunales mexicanos, estoy pensando específicamente en la Suprema Corte, doctrina que desde luego sigue nuestro Tribunal Electoral, está hecha sobre la base de la doctrina norteamericana. Voy a dejar de compartir un momento porque me gusta un poco pelotear y verles a las caras. A ver, así como hemos traído de tribunales españoles, por ejemplo, buena parte del tema de libertad de expresión y los límites a la protección de las personas públicas, en materia de prueba ilícita, nuestra línea jurisprudencial mexicana se ha basado 100% en la línea jurisprudencial norteamericana. Hemos seguido casi al pie de la letra los grandes casos que fijaron esta doctrina de la prueba ilícita en la Corte norteamericana. Por esa razón, vamos a analizar las sentencias paradigmáticas de la Supreme Court de Estados Unidos. Veremos que incluso en sentencias recientes de nuestra Suprema Corte se cita directamente la sentencia de la Corte norteamericana. Directamente. Entonces, no es posible explicar correctamente la prueba ilícita en México, la doctrina jurisprudencial, los casos específicos y concretos de la prueba ilícita en México, si no lo hacemos volteando a ver cómo se construyó esto en Estados Unidos. Porque nosotros tomamos lo que los abogados y las abogadas americanas habían construido y lo trasplantamos al caso mexicano. Oye, ¿por qué no volteamos a ver la doctrina española o la italiana
o la alemana, o la de la Corte Constitucional de Colombia. Bueno, no porque no sean doctrinas jurisprudenciales interesantes, de hecho lo son. A mí me gusta mucho, por ejemplo, cómo abordan los tribunales alemanes y los tribunales británicos el tema de la prueba ilícita. Pero lo que pasa es que esas tradiciones jurídicas no nos han influenciado en materia de prueba ilícita. Lo que nos ha influenciado es el modelo norteamericano. Ahora, desde luego, si ustedes quieren, en el momento oportuno en las sesiones, podremos discutirlo y entonces a lo mejor la compañera Leila Martínez me va a levantar la mano y me va a decir, oiga, yo creo que se ha construido mal la doctrina de la prueba ilícita en México. ¿Por qué seguimos el modelo norteamericano si es un derecho de common law radicalmente distinto que el nuestro? Y sería una discusión sumamente interesante que desde luego podríamos abordar. Yo lo único que abonaría en este momento es que, curiosamente, otro tribunal de rango constitucional que también nos ha impactado, como es el Tribunal Constitucional Español, también se ha basado en la doctrina norteamericana de la prueba ilícita. Entonces, así como en algunos temas nosotros tenemos que analizar previa a los criterios de los tribunales nacionales, tenemos que analizar las sentencias de la Corte Interamericana, por poner un ejemplo, o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque son quienes nos han influenciado y quienes han marcado nuestro entendimiento de ciertos fenómenos jurídicos. En materia de prueba ilícita, lo que nos ha marcado es Estados Unidos. Por eso vamos a analizar varios casos de Estados Unidos, porque nuestra doctrina jurisprudencial mexicana se basa en ellos. Y vamos a ver que hay unos casos muy interesantes. Hay un caso que le llamo yo de flojera probatoria, hay otro caso que le he denominado el del buen vecino, hay un caso muy extraño de una persona que solita va y se entrega a la policía, casos muy interesantes, que, insisto, sobre ellos se ha construido nuestra doctrina jurisprudencial. Entonces, decía yo, recapitulo, en la sesión de hoy la intención es ver algunos conceptos fundamentales que son muy importantes, en empezar a ver algún antecedente histórico, en la sesión de mañana profundizar en los grandes casos norteamericanos y también en el impacto que tuvo. Fíjense qué curioso, la elección de Richard Nixon en los criterios de la Corte norteamericana, en particular en materia de prueba ilícita, para que en nuestra última sesión abordemos ya los casos de nuestra Suprema Corte y desde luego de nuestro Tribunal Electoral. Van a ver que vamos a llegar a casos tan recientes como algunos dictados a finales del año pasado. Entonces, no se me vayan a desesperar con lo histórico, no crean que esta clase va a ser solamente histórica. Ahora bien, cuando yo decía, ya entrando en materia, cuando yo decía que este tema tiene que ver con una cierta relación entre democracia y derechos humanos, esto tiene que ver con que nos planteemos varias preguntas que son relevantes. La primera de ellas es, ¿qué entendemos por democracia? O mejor diríamos, ¿qué entendemos por democracias, si me permiten decirlo en plural? Aquí presento con ustedes un libro de don Leonardo Morlino, libro que se llama Cambios hacia la democracia. A don Leonardo, déjenles enseñar. Pues ustedes lo ubican, ¿no? Es uno de los grandes politólogos vivos del mundo, italiano, y a quien en el último número, o sea, en el número más reciente de la revista del Tribunal, la revista Justicia Electoral, el número 26, que incluso lo pueden ver de manera digital, le hicimos una entrevista. Aquí está la entrevista con don Leonardo. Junto con mi compañero Alexander Reyes entrevistamos a don Leonardo Morlino, que es, insisto, uno de los grandes politólogos vivos en la actualidad. Y en este libro, Leonardo Morlino nos presenta 11 conceptos distintos de democracia. Democracia representativa, democracia deliberativa, democracia participativa, democracia colaborativa, buena gobernanza como buena democracia democracia liberal. Y hay quien dice que hay más de 50 conceptos de democracia. Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿qué entendemos por democracia? Alguien de aquí me podría levantar la mano y decir, oiga, doctor, no se hagan bolas, como dice el clásico, ¿no? Pues el concepto constitucional de democracia, vámonos con ese y quitémonos de problemas. Y yo diría,
pues ¿cuál? A lo mejor reducimos de 11 a 5, pero seguimos teniendo problemas. Porque nuestra Constitución, por ejemplo, habla de democracia representativa en el artículo 35. Pero en ese mismo artículo habla de democracia participativa. Pero en el artículo tercero habla de un concepto sustancial de democracia. Pero cuando habla de pueblos y comunidades indígenas, habla de democracia comunitaria. Cuando se debatió la consulta popular, nuestra Suprema Corte afirmaba que existe otro concepto también en la Constitución, que es el de democracia deliberativa, por ejemplo, parlamento abierto. Entonces, aun si ustedes me dijeran, reduzcámonos al concepto constitucional de democracia, yo diría, tenemos 5, ¿a cuál de ellos? Por eso, siempre que discutimos estos temas, vale la pena que pensemos en qué democracia estamos hablando, ¿no? En qué concepto específico y concreto de democracia nos estamos refiriendo. Me parece que el tema de la prueba ilícita se relaciona con una idea de democracia muy, si me permiten decirlo así, muy ferrayoliana, ¿no? Yo no soy ferrayoliano, pero creo que este tema se puede explicar y entender mejor a la luz de la postura garantista. Y el garantismo te dice que una democracia, y estas son prácticamente palabras de Ferrajoli, que pueden ustedes encontrar en su obra magna, Principia Juris, en el tomo 2, que habla de la teoría de la democracia, que la democracia se legitima, dice Ferrajoli, no solamente por el mando de la mayoría, no solamente por la votación, sino esencialmente por el respeto de los derechos de las minorías, que eso es lo que legitima la democracia. Por lo tanto, el tema de prueba ilícita se relaciona con una idea de democracia fuertemente compuesta o fuertemente limitada por la idea de derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son límites a las decisiones mayoritarias, son límites a los impulsos mayoritarios, son límites a las pulsiones mayoritarias, incluso aquellas que pretendan hacer una justicia inmanente. Van a ver cómo todo esto lo vamos a ir relacionando. Por lo tanto, cuando hablamos de derechos fundamentales y de prueba ilícita, tenemos que pensar en un Estado constitucional que es profundamente respetuoso, o que busca ser profundamente respetuoso de los derechos de las personas. Esto, curiosamente, se relaciona con el tema de la creación de las policías. Bueno, probablemente no tan curioso. Voy a dejar de compartir. Y van a ver, insisto, cómo todo esto lo vamos a ir armando. Me ayudaría mucho para lo que voy a hacer ahorita, me ayudaría mucho que quienes no han prendido su cámara me ayuden prendiéndola, porque necesito lanzar una pregunta que ustedes me tienen que apoyar. Entonces, quienes por ahí, porque veo varias camaritas en negro, me ayudan prendiendo su cámara. Bien, a ver, voy a lanzar una pregunta y me van a contestar levantando su manita, pero no la manita de abajo, no la virtual, sino la que se da aquí en la cámara como la mía, ¿no? Bueno, ahí va la pregunta. ¿Quiénes de ustedes vieron la película Pandillas de Nueva York? Con Leonardo DiCaprio y con este otro, ¿cómo se llama? Daniel Day-Lewis. ¿Quiénes la vieron? Nada más veo la mano de Alejandro, la mía, nadie más. Se conoce también como Gangs of New York, ¿no? Bueno, entonces mi ejemplo no va a servir. Nada más me lo entendería Alejandro. Pero bueno, vamos a tratar de reconstruirlo. A ver, ¿cómo nacen las policías? Las policías modernas, porque en Roma el cuerpo edilicio cumplía ciertas funciones, pero no, yo estoy hablando de la policía moderna. Bueno, esencialmente nace en los Estados Unidos, en la zona de los puertos del Atlántico, porque empezó a suceder un problema en algunos puertos, en algunas ciudades, Filadelfia, Nueva York y demás, donde lo que empezó a suceder era que aumentaba el robo que se cometía en los almacenes de los puertos, ahí donde estaban ya listas las mercaderías para subirse a los barcos, o la acababan de bajar a los barcos y las tenían ahí. Entonces, pues llegaban ahí una bola de fascinerosos y se metían a robar. Normalmente, ¿qué era lo que sucedía? Que las empresas dueñas de los muelles o de esas bodegas o de los productos que se estaban guardando allí, pues le pagaban pues algún velador, algún sereno para que estuviera ahí arrebujado con su cobija y echándose su café de olla, cuidando el lugar.
pero ya saben ustedes que hay veces que las ganancias se privatizan y las pérdidas se socializan, ¿no? Entonces a alguien, algún rico seguramente, se le ocurrió que, ¿por qué no mejor, en lugar de que las empresas o las personas dueñas de las mercaderías estuvieran pagando para que las cuidaran, pues que lo pagara el gobierno, ¿no? Que el gobierno pagara el cuidado de las cosas, de los bienes privados. Y entonces lo que surgió fue la idea de tener policía. Y la policía, digamos, moderna, insisto, no me refiero a esa figura que existió con los romanos, sino la policía moderna nace esencialmente como una policía de puertos, como una policía que era un conjunto de personas que se encargaban de cuidar lo que había en los puertos para que no se lo robaran, ¿no? Ahora, eso empieza muy rápidamente a evolucionar y eso es algo que se ve muy claramente en la película de Pandillas de Nueva York. Ustedes saben que en el siglo XIX hubo mucha migración, sobre todo de personas europeas, hacia Estados Unidos, que venían huyendo, por ejemplo, de la hambruna de la patata en Irlanda, que venían huyendo, comunidades judías que venían huyendo de los pogromos en Rusia y en Europa Oriental y demás. Entonces, se empieza a llenar Estados Unidos, particularmente el norte de Estados Unidos, de inmigrantes. Como después pasó con los inmigrantes latinos, pero esta es una época anterior, yo estoy hablando más o menos entre 1840 y 1880, más o menos. Bueno, cuando llegan estos inmigrantes, ¿saben dónde también se ve? A ver, levánteme la manita aquí, quien haya visto la película del Padrino, pero la 2. Hoy ando inexacto en mis referencias fílmicas. Eso me pasa por meterme en los terrenos de José Ramón, ¿no? Lo mío es comentar libros, lo suyo es comentar películas. Entonces ya me voy a regresar porque no me ha salido. Bueno, llegaban muchos europeos. Ahora, ¿cómo llegaban? Pues como se van nuestros connacionales a Estados Unidos, ¿no? Diría mi abuelita, con una mano atrás y otra adelante, sin recursos. ¿Y a dónde se iban a vivir? Pues no se iban a vivir a Fifth Avenue, ¿no? No se iban a vivir con los Rockefeller. ¿A dónde se iban a vivir? Pues a lo que después conocimos como las favelas. Y entonces ciudades como Nueva York, por ejemplo, se empiezan a llenar en las orillas de pues, lugares muy precarios donde vive gente que literal se acaba de bajar del barco y que apenas se está habituando pues, al American Way of Life, ¿no? Que muchos ni siquiera hablan todavía el americano. Llegan y hablan yiddish, o llegan y hablan ruso, o llegan y hablan búlgaro, y se empiezan a juntar pues, entre personas que tienen al menos el mismo origen étnico, ¿no? O el mismo origen religioso, pensando, por ejemplo, en los irlandeses, que si bien son de lengua inglesa, son de convicciones católicas. Entonces empiezan a formar alrededor de las grandes ciudades norteamericanas auténticos cinturones de miseria, lo que conocimos, insisto, después como las favelas o como las colonias de paracaidistas, ¿no? Eso empieza a generar un problema de gobernabilidad, porque es gente que vive hacinada, sin la prestación de servicios, en una situación de absoluta precariedad. Entonces, ese invento reciente, que había sido la policía moderna, se les ocurre empezar a llevarlo hacia los barrios bajos, como un mecanismo de control. Ahora, yo les pregunto, estamos hablando de Estados Unidos 1865, 1870. No estamos hablando de Estados Unidos de hoy, ¿eh? Estamos hablando en un contexto histórico. ¿De dónde creen ustedes que sacaban los policías? Había academias donde se les formaba en el uso del protocolo de Estambul, el uso correcto de la fuerza, se les enseñaba que no en las primeras de cambio sacas la fusca y disparas, o sea, ¿los sacaban de allí o de dónde sacaban a los policías? Ya sé que no saben, es un ejercicio de imaginación. ¿De dónde creen que los sacaban? ¿Cómo me convertía yo en policía? ¿Te iba a una academia de policía? ¿Cómo se convirtió uno en policía? Ejerciéndolo, yo supongo, nada más, ¿no? Sin autorización, sin nada. Pablo Estrada, a sus órdenes. Bueno, es que para ser policía necesitas la plaquita que te da el Estado, ¿no? Digamos, ¿cómo obtenías la plaquita?
Pues era el gandalla del barrio, era el gandalla del barrio. ¿Qué era lo que sucedía? Pues las autoridades municipales, a ver, ¿quién era el bueno para, quién era el respetado? ¿Quién de preferencia? Pues ya también tenía armas, porque pues así nos ahorrábamos darle armas, ¿no? Aunque fuera por lo menos un garrote. Y ese era el que se reclutaba. Entonces el gandalla, el bully, ese era el que se reclutaba y se convertía entonces en policía. Pero la única diferencia era que le daban un uniforme y le daban una placa, porque muchas veces ni siquiera le daban el arma, y es que ya tenía, o pues la conseguía, o tenía un garrote, literal, literal. Entonces, no eran personas formadas, no eran personas entrenadas, pues era el que era bueno para el trompón, diría mi abuelo, ¿no? Esos eran los que reclutaban. Ahora, ¿ustedes creen que esa policía absolutamente ayuna de cualquier formación era respetuosa a los derechos humanos? Pues ni siquiera sabía qué carambas era, ¿no? ¿Cómo trataban a las personas? Pues ya se imaginarán. A ver, si toda la vida he sido el bully, el gandalla y estoy acostumbrado a llegar al descontón, no porque me convertí en policía, pues ya al día siguiente, a ver, señor, permítame conminarlo a portarse adecuadamente en público. No, ni nadie llega sin cuerda, ¿no? Esa policía era una policía que sabía investigar, que cuando se cometía un delito conocía de cadena de custodia, era cuidadosa en conservar los indicios del crimen, en resguardarlos adecuadamente. Pues es obvio que no, es obvio que no. Muchas veces al pobre muerto lo bolseaban a ver qué le sacaban. Claro, porque no había ninguna preparación, no había ninguna preparación. Entonces imagínense cuando un policía de estos realizaba algún tipo de investigación por la comisión de un crimen, pues, ¿cómo obtenía las confesiones? ¿Cómo obtenía los testimonios? Pues sí, justo como ustedes ahorita en su mente lo tienen. Así obtenía los testimonios, así obtenía las confesiones, y eso es lo que se llevaba a los tribunales, ¿no? Empieza a haber un problema, claro que empieza a haber un problema. Ahora, aquí válidamente a lo mejor la compañera Adriana Morales me levanta la mano y me dice, oiga doctor, pero usted se está olvidando, porque del otro lado del charco, en Inglaterra, ya está funcionando Scotland Yard. Y Scotland Yard, para estos momentos que estamos narrando, ya empieza a realizar algunos procedimientos que hoy son procedimientos estándar. O sea, la policía de Scotland Yard ya empieza a ser una policía científica. Todavía no lo es, pero ya empieza a hacerlo. Y yo le diría a la compañera Adriana que tendría toda la razón, pero que, como contextualicé yo al inicio de esta sesión, el modelo americano de prueba ilícita es el que nos llega, no el modelo británico. Por eso tenemos que estudiarlo desde la perspectiva del modelo norteamericano. Es muy interesante, como mera referencia, observar, por ejemplo, los procedimientos de investigación de Scotland Yard en la época del legendario mandil de cuero, también llamado Jack el Destripador. Hay un hecho, hay uno de los crímenes, nos lo muestra con mucha claridad. Se encuentra a una de las víctimas de Jack y de este asesino serial, y afuera del edificio donde la encuentran hay una pinta que dice, los tales, habla de un grupo étnico que no voy a mencionar aquí, los tales, un grupo étnico, son quienes no serán culpados de este delito. Cualquiera con 2 dedos de frente, y yo tengo más, inmediatamente relacionaría esa pinta con el delito, con el terrible homicidio cometido. Entonces llega el inspector que traía el caso por parte de Scotland Yard, porque había varias policías metidas en el asunto. Estaba la policía de la City, el centro de Londres, la policía de Londres y la policía de Scotland Yard. Llega el encargado de Scotland Yard del asunto, que era un detective que ustedes lo han visto en algunas películas y cómics, que se llamaba Frederick Aberline. Si han visto los cómics, por ejemplo, de From Hell, ahí sale Frederick Aberline, de Alan Moore, los cómics de Alan Moore. Bueno, Frederick Aberline existió, físicamente existió. Digo, no se metan ahorita, pero terminando la clase pueden googlearle Frederick Aberline y van a encontrar fotos del señor. Unas patillas a las de acá, de esas patillas de boca de hacha así chidas, que yo usaría, pero mi hijo me desconocería. Entonces, don Frederick existió, y don Frederick
Cuando llega al lugar del delito, ve la pinta y ordena, aguántenla, consérvela, no le hagan nada, no dejen que la rayen ni nada, hasta que llegue el fotógrafo de la policía. Pero llega uno de los grandes capitostes de la policía británica, que no era un investigador como sí lo era Aberline, sino era pues un político que le dieron ese puesto. Ya ven que luego sucede, ¿no? Entonces, que es el superior de todos, les dice, no, en este momento bórrenla. Vayan por agua, escobetas y demás y bórrenla. Y entonces le dice a Aberline, todo esto que estoy narrando, esto no es de los cómics, esto es histórico, esto es cierto. Aberline, que sí era investigador, le dice, oiga, don, por favor, espérese a que tomemos la foto, porque esa letra tiene ciertos rasgos, y a partir de esos rasgos puede ser que identifiquemos al que cometió el delito. O sea, algo con mucho sentido, que el día de hoy es un procedimiento estándar, pero en ese momento no lo era. Y entonces lo que dice el jefe de la policía, que insisto, era más político que investigador, dice, no, porque la gente está viendo el letrero, que obviamente se llena de gente, ¿no? Están viendo a qué grupo étnico se le está acusando y podemos tener un problema de que empiecen a salir a matarlos o a lincharlos. Claro, la solución no era quitar la pinta, la solución era a lo mejor remover a la multitud del lugar, ¿no? El chiste es que la pinta desaparece, no alcanzan a llegar los fotógrafos, no se fija la fotografía, que Aberline, con mucho sentido, decía, me hubiera servido para la investigación. Entonces, lo único que tenemos es la transcripción, pero no tenemos el tipo de letra, ¿de acuerdo? Incluso es una transcripción muy interesante porque tiene faltas de ortografía. Y ustedes recordarán que en las supuestas cartas de Jack tenían faltas de ortografía. Una de las líneas de investigación, o una de las presunciones de algunas de las líneas de investigación, es que eran faltas de ortografía a propósito. O sea, que era alguien que sí sabía escribir, pero que a propósito, para aparentar que no sabía escribir correctamente el idioma inglés, metía faltas de ortografía, pero que era algo, digamos, sembrado. Bueno, entonces es cierto. O sea, del otro lado del charco ya empieza a haber una policía científica. Pero hay muchas cosas que todavía no se tienen. Por ejemplo, no existe el concepto de cadena de custodia, que hoy hasta lo tenemos en materia electoral y es muy importante, ¿no? Por ejemplo, no existe todavía el tema de las huellas dactilares. Eso lo inventa un argentino hasta más o menos 1890. Entonces, en la propia Inglaterra, donde ya se empieza a hacer investigación policial, eso está en pañales. Y en Estados Unidos no hay. Y esa es una policía, la policía americana, en estas épocas que estoy narrando, insisto, no estoy diciendo ahora, sino en ese momento histórico, es una policía esencialmente de represión. Es una policía represiva, cuya función es que la gente que está viviendo en esos lugares tan tristes, tan feos, sin servicios, en auténticas favelas, no se ponga loca. Es una cuestión literal de control político. Pero obviamente, por lo que estamos narrando, lo que estoy narrando aquí con ustedes, es una policía que no tiene elementos para desarrollar su trabajo correctamente. Hoy a los policías se les prepara, se les da cursos, se les enseña, se les sensibiliza. No sé si funciona en todos los casos, pero hay un esfuerzo institucional por hacerlo. En aquel momento todo eso vale un sorbete, ¿no? Todo eso ni siquiera se voltea a ver. Y como comentaba, eso empieza a implicar que las pruebas que la propia policía empieza a aportar dentro de los juicios, pues son pruebas que pues, francamente tienen pues, severos vicios en la manera en la que se obtienen. Por tanto, a partir de este momento necesitamos tener muy claro que existen dos conceptos o dos visiones fundamentales acerca de la prueba ilícita. Visiones que se manifiestan en esta lámina que tenemos aquí y que si la compañera Liliana Sánchez Piñeiro nos está siguiendo desde una computadora, le pediría que lo leyera. ¿Sí estás en compu, Liliana? ¿Sí? Échame la mano a leer esto, por favor. Okay. Prueba ilícita es aquella que atenta contra la dignidad de las personas, es practicada con vulneración a un derecho o a una libertad fundamental. Y prueba ilícita es aquella obtenida o practicada con infracción de las normas legales.
Muchas gracias, Liliana. A ver, como espero sea evidente para ustedes, estas dos definiciones no son repetidas, no son tautológicas. ¿Qué diferencia, quien quiera, simplemente activando su micrófono, qué diferencia encuentra entre la definición de la izquierda y la definición de la derecha? No las seleccioné al azar, o sea, no fue ahí al aventón las primeras que me encontré. No. Digo, pues, estamos en una escuela seria, ¿no? No, a ver, si estoy poniendo estas dos es porque hay un sentido. ¿Cuál sería la diferencia entre la de la izquierda y la de la derecha? Adelante, compañera Cuevas. Sí, yo veo que muy buenos días a todas y todos, por cierto. De las definiciones que nos exponen, la primera es más limitativa a lo que se considera como prueba ilícita y eso nada más los parámetros los define a partir de la dignidad, los derechos o una libertad fundamental de las personas. Mientras que la segunda es más genérica, es más amplia y es aquella obtenida en contra de cualquier norma. Entonces, si la norma te establece los parámetros o los procedimientos a seguir para la obtención o el desahogo de ciertos medios de prueba y estos son obtenidos de manera distinta, entonces se tiene una infracción a la norma y por ello una prueba ilícita. Perfecto, Carla, muy bien. Ahorita haría algunos comentarios, pero había otra manita. ¿Volviste a levantar tu mano, Carla? ¿Querías sumar algo más? No, perdón, iba a apagar el micrófono, una disculpa. No te preocupes. Muy bien, vi que alguien más levantó la mano cuando la levantó Carla. Creo que otra compañera. Yo la levanté. Dale, adelante. Pero yo nada más quería comentar esta parte respecto a que uno habla más en cuanto a la dignidad humana y otros aspectos pues de normas legales como que en general. O sea, esa es como que la diferencia a lo mejor más. Pues sí. Perfecto, Leila, muchas gracias. Y yo creo que, bueno, no sé si alguien más por ahí, ¿no? Pero adelante, compañero López. Gracias, muy buenos días. Bueno, yo estoy apreciando aquí la definición y yo recordaba por ahí en la teoría también que se hablaba de prueba ilícita y prueba ilegal y que la prueba ilícita precisamente iba encaminada a la violación de derechos fundamentales y que la prueba ilegal era aquella que no tenía las formalidades esenciales que debería reunir y que una precisamente era obtenida con esa vulneración y que mientras tanto la otra pues era falta de requisitos de formalidad. Perfecto, Ángel, muchas gracias. La verdad es que creo que lo han visto, tanto Carla como Leila como Ángel lo han visto con mucha claridad. A ver, no son definiciones que repiten o que reiteran, sino que muestran las dos posturas esenciales que hay en nuestra materia. Hay dos posturas esenciales, no solo doctrinarias, que eso sería lo menos importante, muy entretenido, pero tal vez lo menos importante, sino dos posturas desde los tribunales. La primera es considerar que el tema de la prueba ilícita está anclado en una cuestión de derechos fundamentales. Que hablar de prueba ilícita es hablar de atentados, y estoy usando la palabra con conciencia, hablar de atentados contra la dignidad o los derechos de las personas. Ahora, bien sabemos que cuando hablamos de derechos humanos, hay quien cimenta la idea de los derechos en la idea de la dignidad humana. Hay quien no lo hace, Ferraioli, por ejemplo, no lo hace, ¿no? Pero en todo caso, aquí hay una similitud en la parte izquierda, digamos, de la lámina, ¿no? Es una cuestión de derechos humanos o es una cuestión de dignidad de las personas. Entonces, la prueba ilícita es aquella que atenta contra derechos elementales y esenciales de las personas. ¿Estamos de acuerdo? La segunda definición, la que tenemos del lado derecho, es más general, más vaga, pero sobre todo es de un segundo orden, porque de lo que habla es de infracciones a la ley. La segunda no habla de atentados a los derechos humanos, habla de infracciones a la ley, ¿no? Si lo vemos de esa manera, hay una diferencia de grado, porque no es lo mismo, para efectos prácticos, no es lo mismo decir que la prueba ilícita es una cuestión de derechos fundamentales, hasta acá arriba, a decir que pues, es una cuestión de legalidad secundaria, ¿no?
Yo les preguntaría, de estas dos posturas, ¿en cuál de las dos creen ustedes que sí se podría admitir excepciones o que sí podríamos o que sí se podrían conceder excepciones que admitieran la recepción de una prueba que originalmente parecía ilícita? ¿En cuál de las dos? ¿En la primera o en la segunda? Adelante, Ángel. Pues yo considero que en la primera, porque incluso podríamos ver algún homicidio o algún hecho relevante muy fuerte en alguna comunidad, un secuestro o algo así, donde a lo mejor la conversación de WhatsApp o telefónica fue obtenida de manera ilegal por atentar contra la privacidad, pero al tratarse, por ejemplo, del secuestro de un menor o de algo grave, tal vez el Estado tendría que ponderar este tipo de situaciones como la dignidad, los derechos humanos y demás, y hacer una sección para admitirla y tenerla para valorarla. Ok, gracias, Ángel. Ricardo puso aquí un comentario en el chat, pero si quieres verbalizarlo, por favor. Sí, gracias, doctor. Buenos días, compañeras, compañeros. Yo diría que en la segunda, precisamente porque admite un ejercicio de control de constitucionalidad y convencionalidad, que es decir, preponderar sobre los derechos humanos en cuestión de la dignidad. Entonces, si en un marco normativo legal dispone ciertas reglas para valorar o admitir una prueba o tacharla de ilícita, me parece que haciendo ese ejercicio, si fuera necesario precisamente para el proceso, podría caber una excepción de sí valorarla, más allá de que ya tenga, digamos, los elementos para considerarla como prueba lícita. No sé si me expliqué, doctor. Perfecto, Ricardo, muchas gracias. A ver, vamos a ponerlo con un ejemplo. Supongan que se obtuvo una prueba violando el derecho al domicilio. La policía se metió en circunstancias de nocturnidad a una casa y encontró ahí ciertas pruebas que acreditaban o que pretenden acreditar la comisión de un delito, ¿no? ¿Se está violando un derecho humano? Sí, clarísimamente se está violando. O pensemos, por ejemplo, una prueba que se obtiene mediante la tortura. ¿Se está violando un derecho humano? Sí, clarísimamente se está violando un derecho humano. Quien cree que la prueba ilícita se ancla en un concepto de derechos humanos, ¿va a admitir alguna de estas pruebas? No, no. Con toda contundencia, no. Porque no se puede admitir una prueba que atenta contra derechos. O vamos a admitir entonces, o vamos a decir entonces que en ocasiones sí se vale violar derechos humanos, aunque sea un poquito. Obvio es que no, ¿no? O sea, no podemos, si nosotros creemos que la prueba ilícita está fundamentada en una cuestión de derechos humanos, no podemos permitir la violación de esos derechos. Sobre todo para quienes sean garantistas, porque recuerden que los garantistas en la versión ferrayoliana no ponderan, porque los derechos son derechos, no principios. Entonces no hay nada que ponderar. ¿Se aplica o no se aplica, no? Son reglas. Entonces, se violó un derecho humano, esa prueba no es admisible. Pero es que no es admisible. Pero ¿qué tal mis polainas? No es admisible, porque se violaron derechos, ¿no? Ahora, si creemos que la prueba ilícita es una cuestión de legalidad secundaria, que es una cuestión, a lo mejor, de criterios jurisdiccionales, pues a lo mejor ahí sí podríamos decir, bueno, ok, sí, faltó la orden de cateo, pero mira, estamos evitando la comisión de un delito más grave, ¿no? Lo que quiero decir entonces es que dependiendo en qué lado nos encontremos, esto lo podemos ver como un péndulo, ¿no? Más hacia la definición de la izquierda, más hacia la definición de la derecha, estaremos tentados a admitir que existen o no excepciones a la prueba ilícita. Vamos a ver que no solamente cada uno de nosotros y de nosotras tendremos que ir estableciendo un poco dónde nos encontramos, sino que los tribunales lo han hecho. Y vamos a ver que en la práctica los tribunales a veces están más de un lado, a veces están más del otro. A veces no hay excepción posible, a veces pues sí hay excepciones. ¿De acuerdo? Ahora, Ángel decía algo muy interesante. Ángel decía, oiga, doctor, pues es que más bien lo que yo creo que hay que hacer es ponderar, ¿no? Y es muy interesante lo que dice Ángel, porque en algunas tradiciones jurídicas, específicamente en la alemana y en la inglesa, el tema de prueba ilícita es un tema de ponderación. Claramente se asume como un tema de ponderación, que implica
que no necesariamente la prueba ilícita sea excluida del proceso judicial, sino que en ciertos casos se pueda admitir. Bueno, para explicar esto, tenemos que decir algunas cosas. La prueba ilícita, ¿cuál es el efecto de la prueba ilícita? El efecto de la prueba ilícita es que la misma no se puede admitir dentro de un proceso judicial, o se debe de expulsar del proceso judicial y no va a servir para fundamentar la sentencia, ¿no? Bueno, más bien para motivar la sentencia. Entonces, una prueba ilícita es excluida del caudal probatorio. Ahora, hay que distinguir entre prueba ilícita, también llamada prueba ilegal, pero el nombre común es prueba ilícita, entre prueba ilícita y prueba irregular. Una prueba irregular es aquella que presenta algún defecto en su factura, en su construcción, o a lo mejor en su ofrecimiento. Por ejemplo, queremos ofrecer una escritura pública como documento público, pero no trae el sello del notario o la firma de la notaria que lo hizo. Bueno, es una prueba irregular. O, por ejemplo, los ofrecimos fuera de plazo. El que una prueba se ofrezca fuera de plazo no la vuelve ilegal, la vuelve inadmisible, pero no la vuelve ilícita o no la vuelve ilegal. Una prueba ilícita lo es por la manera en la que se obtuvo. ¿Ok? La ilicitud está en la manera en la que se obtuvo. A ver, les voy a hacer una pregunta. Se responde con un sí o con un no. ¿Toda grabación de audio que se ofrece en un juicio es prueba ilícita? No. ¿Cuándo será ilícita? Por ejemplo, cuando se grabó interviniendo teléfonos sin autorización judicial, ¿no? O sin el consentimiento de alguna de las personas que estaban participando en la conversación. Entonces, una grabación por sí misma no es una prueba ilícita. Una grabación será una prueba ilícita por la manera en la que se obtuvo. ¿Una confesión es una prueba ilícita? No. Pero si es producto de los golpes o de las amenazas, o sea, si se obtuvo mediante golpes o amenazas, entonces sí es ilícita. Lo que vuelve ilícito a una prueba, o en el momento donde se evidencia su ilicitud, es en la forma en la que se obtiene. Se obtiene de forma ilegal o violatoria de derechos humanos, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener muy claro. Ahora, en el modelo dicotómico que yo he presentado aquí, o sea, que o es un tema de derechos humanos o es un tema de legislación secundaria, se vuelve muy importante determinar con ciertos efectos de generalidad cuándo estamos en presencia de una prueba ilícita y cuándo no, para generar criterios que se sigan aplicando a futuro. Así es como se ha construido esa línea y así lo vamos a ver. En otros países, con otras tradiciones jurídicas, insisto, el caso alemán o el caso inglés no funciona así. Hay dos casos alemanes muy interesantes. En estos dos casos alemanes, los hechos son los mismos. La policía, sin orden de cateo y sin que hubiera consentimiento de quien legalmente pudiera darlo, se meten a la casa de dos personas distintas. Dos personas distintas. Y en ambos casos lo que se lleva a la policía son sus diarios. Se lleva los diarios de estos dos sujetos. En un diario lo que encuentran son pruebas de que esa persona está defraudando al fisco. O sea, pruebas de la comisión de un delito de índole fiscal, ¿no? En el otro diario lo que encuentran son pruebas de que esa persona, o sea, la que está escribiendo en el diario, aquella a la que ilegalmente se lo quitaron, está planeando matar a otra persona y está realizando todos los actos tendentes a efectivamente matarla. Entonces, esos dos diarios son llevados a juicios como elementos probatorios. A ver, aquí está la prueba de que anda defraudando al fisco. Aquí está la prueba de que quiere matar a Wolfgang, digo, por usar un nombre alemán, ¿no? A Wolfgang. Pero en uno de los casos, la prueba sí se admitió y en el otro no. Ahora, en ambos casos, la obtención fue ilegal. En ambos casos es prueba ilícita, o sea, no hay duda que es prueba ilícita, porque en ambos casos la policía se metió a las casas sin orden de cateo y sin el consentimiento de nadie que viviera en las casas, y en ambos casos la policía se apropió del diario personal. Ahora bien, siguiendo lo que decía Ángel, ¿por qué un tribunal alemán sí lo admitió?
en un caso y en cuál, y por qué en el otro caso el tribunal alemán no lo admitió. Digo, ya sé que no conocen los casos, pero sé que lo pueden resolver. ¿Por qué en uno sí y en otro no? RCP corporativo, compañero, que no sé cómo te llamas, pero tú, adelante. Pablo Estrada, a tus órdenes. Yo creo que... ¿Pablo, perdón? Pablo Estrada. Pablo, adelante, Pablo. Yo creo que se admitió la prueba en donde se tenía planeado matar a una persona por la finalidad. Ok. Muy bien. ¿Quién más? ¿Todos estamos de acuerdo con Pablo o alguien, ¿no? Ricardo, porque en un caso estaba en riesgo un derecho humano. Muy bien, creo que Ricardo y Pablo han dado en el punto. En el caso fiscal, del delito fiscal, el tribunal alemán no admitió la prueba. El tribunal alemán lo que dijo es, a ver, hizo un ejercicio de ponderación. Ya ven que le gusta mucho al tribunal constitucional alemán, ¿no? Pero de hecho ni siquiera nace de los tribunales constitucionales, ni siquiera nace del derecho constitucional. La ponderación es un ejercicio que nace de los tribunales administrativos de Prusia en el siglo XIX. En ese caso, dice el tribunal, a ver, ¿hay un derecho del Estado a cobrar impuestos? Sí existe ese derecho. ¿Hay un derecho humano a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio? Sí. Ahora, ¿cuál de los dos, en un ejercicio de ponderación? Yo ahorita lo estoy haciendo muy resumido, desde luego es más complejo, pero ahorita lo estoy haciendo muy resumido. ¿Cuál de los dos derechos debe de pervivir en este caso concreto? Y dice el tribunal alemán, el derecho a la intimidad del domicilio y a la inviolabilidad del domicilio y a la intimidad. ¿Por qué? Por lo que dicen, porque es un derecho humano. El Estado tiene derecho a cobrar impuestos, sí, pero no es un derecho humano. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso concreto, el tribunal dice, esta prueba ilícita no la vamos a admitir. En el segundo caso, el ejercicio de ponderación es entre dos derechos humanos. El derecho a la vida o a la salud o a la integridad física y el derecho a la intimidad del domicilio, a la inviolabilidad del domicilio y a la intimidad. Entonces, en este segundo caso, el tribunal dice, bueno, es cierto, hay que respetar la inviolabilidad del domicilio. Es cierto, no debe la policía andar entrando a domicilios y leyendo diarios, ¿no? Pero gracias a esto estamos tutelando, o se va a tutelar el derecho a la vida, a la integridad, a la salud, y en ese caso concreto se le da mayor peso, realizando un ejercicio de ponderación. Mismo que, insisto, yo lo he resumido mucho. Los tribunales británicos obran de la misma manera, y los tribunales americanos, hasta más o menos 1886, lo hacían exactamente igual. Digamos que hacían ejercicios de ponderación. Pero eso empezó a cambiar. A mí en lo personal, el modelo alemán o británico me resulta muy interesante, porque entonces no hay una exclusión automática de la prueba ilícita, sino hay un ejercicio de análisis caso por caso, pero tampoco nos andamos inventando, sacando de la manga o tratando de crear nuevas excepciones según nos parezca o no adecuado. Entonces, en lugar de tener una regla general e irle creando excepciones, lo que han hecho los alemanes mejor es decir, analicemos el caso concreto. Pero insisto, el modelo alemán no es el que nos ha influenciado. Me regreso aquí a la presentación. Muy bien. Vamos a ver que a lo largo de los asuntos de la Corte norteamericana, pero también, lo vamos a ver también en el caso de nuestra propia Corte, a veces el péndulo se va más del lado izquierdo. A veces el péndulo es una cuestión de derechos humanos y por lo tanto no podemos admitir excepciones. A veces se va del otro lado, se va del lado derecho. Bueno, pues es que es más bien una cuestión de legalidad secundaria, de criterios jurisprudenciales, del efecto disuasorio, lo vamos a explicar, y por lo tanto entonces a veces sí hay que admitir excepciones. Entonces la realidad es que la Corte americana y un poco nuestra Corte, de repente de un lado, de repente se va al otro, luego regresa, luego como que se vuelve a ir para el otro lado, ¿no? Muy bien. Entonces les pido que tengamos muy presentes estas dos posturas acerca de la prueba ilícita. De hecho, esta es una lámina a la que vamos a estar regresando constantemente. Teóricamente se habrá hablado de prueba ilícita directa y prueba ilícita indirecta, de pruebas ilícitas personales y pruebas ilícitas personales. La prueba ilícita directa es la que
por sí misma y de manera inmediata es ilícita. Voy a poner un ejemplo. Supongan que se ofrece en un juicio una grabación de un diálogo entre Ricardo Manuel Sánchez y yo. Pero ese diálogo se grabó sin el consentimiento de Ricardo, sin mi consentimiento y sin orden judicial. Entonces, ese audio es directamente una prueba ilícita, de manera directa e inmediata, ¿no? Porque es lo que se obtuvo ilegalmente. Ahora, supongan que lo que se ofrece no es ese audio, sino la transcripción del audio, ¿no? Entonces, lo que se ofrece es la transcripción del audio. Esa sería una prueba ilícita indirecta, porque la transcripción de un audio por sí mismo no es un acto ilícito. O sea, yo puedo ir a una conferencia y pongo aquí el audio para estarla grabando y llegando a mi casa me pongo a transcribirlo. Pues transcribir una grabación no es un acto ilícito, pero si yo transcribo una grabación, que la grabación fue ilegal, la transcripción es ilícita. ¿Por qué? Por un principio de derecho que ustedes conocen. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Hay pruebas ilícitas personales y pruebas ilícitas reales. Las pruebas ilícitas personales son las que se realizan sobre las personas. El ejemplo, perdón, es burdo, pero muy ilustrativo, es el tehuacanazo para que confieses, ¿no? Esa es la prueba ilícita personal. La prueba ilícita real es la que se ejecuta sobre la res, o sea, sobre las cosas. Por ejemplo, un allanamiento, ¿no? Entonces, tenemos pruebas ilícitas personales, pruebas ilícitas reales, pruebas ilícitas directas, pruebas ilícitas indirectas. Desde luego tenemos muchos ejemplos de pruebas ilícitas. Aquí en esta lámina, en la imagen de la derecha, es porque, pues ustedes saben, ¿no? Que a veces a nuestro pueblo, a nosotros como mexicanos, pues nos gusta escarbar en temas escabrosos, ¿no? Entonces, la Inquisición, y hay como 3 museos de la Inquisición en la Ciudad de México, y hay exposiciones y demás, y bueno, pues ahí están algunos aparatos de tortura, ¿no? ¿Por qué? Porque la tortura es la forma más inmediata, directa y entendible de la prueba ilícita. Torturar a una persona es obtener una prueba, una confesión que es ilícita, porque se obtuvo mediante la tortura, mediante cualquier tipo y cualquier forma de tortura que a ustedes se les ocurra. Los cateos ilegales, no hay autorización de quien deba de darla. Los registros sin permiso, que vamos a ver que hubo muchos casos de esto que construyeron la actual doctrina de la prueba ilícita. Las grabaciones o intervenciones telefónicas o de mensajería, que ahora también hay, sin autorización, sin autorización. ¿Cómo hemos escuchado estas, no? La obtención por medio del engaño. Ahí les voy a platicar una anécdota. Hace ya muchos años, pues yo era abogado litigante. Y entonces llevaba cobranza de una caja popular. No diré cuál, pero era la Caja Popular Libertad. Entonces llevaba yo cobranza de esa caja. Entonces, pues obviamente te topas con gente que tiene muchos años debiendo, que sabe cómo capotear los asuntos, que no se deja emplazar y todo. Entonces un compañero ideó una forma para que le abrieran la puerta. Porque el primer problema es que te abran la puerta, ¿no? Entonces él ideó una manera. Los engañaba. ¿Qué era lo que hacía? Primero, no se iba disfrazado de abogado. No se iba disfrazado de abogado. Porque es que es obvio. O sea, a ver, llegas a tocar la puerta de un deudor y llegas de saco, de corbata, y claro, pues ese es abogado o abogada, ¿no? O sea, no hay para dónde hacerse, ¿no? Entonces, él se iba de otra forma. Por ejemplo, a veces se iba un poco como si fuera ingeniero. O sea, playerita, pantalón de mezclilla, cinturón grueso y el fluxómetro aquí metido, ¿no? O sea, el metro el fluxómetro. Ningún abogado trae fluxómetro. Entonces, parecía cualquier cosa menos un abogado. Tocaba la puerta. ¿Quién? Preguntaban, ¿no? Porque como no lo veían disfrazado de abogado, ya lo primero era que le preguntaban, ¿quién? Y él decía, vengo de la estación fulana de tal porque se acaban ustedes de ganar el premio del viaje. Y la gente abría. Ahora, la compañera Irene a lo mejor me dirá, oiga, pero a lo mejor yo no oigo esa estación y no sabía que había un premio y no sabía que me había ganado. Pues no, pero te dicen que te ganaste un viaje, pues te llama la atención. Y les abrían, a ver, ¿quién se quiere? ¿Es usted fulanita de tal? Sí, mire, un actuario, por favor, venga. Y cuerda a cobrar. Era por medio del engaño.
era por medio del engaño. Obtenía el sí y el consentimiento y el nombre de la persona por medio del engaño. Y se los platico aquí no para que lo hagan. No para que no vayan a decir, el doctor Vado aquí me anda enseñando a chicanear asuntos. No, lo único que estoy haciendo es ilustrar con un caso real cómo sucedía esto. Ahora, la verdad es que el cuate tenía temple, ¿no? O sea, porque lo haces la primera vez así como, y hasta te tiembla la voz, ¿no? Porque se ponía en carácter, o sea, se disfrazaba. Y me creo que todo salió porque, por ejemplo, los embargos de las 7 de la mañana, ¿no? Tenías que llegar como a las 5 de la mañana para ver si tenías actuario. Entonces, pues todos llegábamos de abogados, ¿no? Y él llegaba así como de ingeniero, chavarrita mezclilla y toda la cosa, ¿no? ¿Y por qué haces eso? Yo lo conocía porque llevábamos cartera del mismo lugar. Me dice, mira, ¿por qué lo hago de esta manera? Y yo, mira, pues no me la sabía. Entonces me van a preguntar, oiga, doctor, ¿y usted la aplicó? No, yo no la apliqué, pero sí la aplicaba. Bueno, eso es por medio del engaño, ¿no? Entonces hay veces que se hace por medio del engaño. Hay un programa de televisión, creo que ya no sale, que se llamaba Los criminales más tontos del mundo. No sé si alguien lo llegó a ver, Los criminales más tontos del mundo. Bueno, ahí contaban una treta de algunas policías norteamericanas que buscaban, por ejemplo, a personas que tenían alguna orden de presentación y demás, por cosas no graves, multas de tráfico, tirar un cigarro, cosas por el estilo. Digo, que merecen una sanción, pero que tampoco son tan graves, ¿no? Entonces lo que hacían es que sacaban publicidad, ¿no? Se ganó usted también un premio. Entonces están los videos de que llega la gente pensando que se ganó el premio y entran así felices y les agarran los brazos y los detienen, ¿no? Es el engaño, es el engaño. Entonces, no es válido obtener pruebas por medio del engaño. Voy a regresar aquí a la presentación. La cohesión ilegal, o sea, las amenazas. Las amenazas. Si no confiesas, si no reconoces, si no me das, si no me dices, pues mira, te va a pasar esto, yo sé tal cosa de ti, o yo sé dónde está tal pariente tuyo, o yo puedo hacer que te pase algo, ¿no? La cohesión. La hipnosis y el uso de narcóticos. A ver, aquí de nuevo dejo de compartir porque, insisto, me gusta verles y me gusta pelotear. La hipnosis. Una vez platicaba yo con una psicóloga, una psicoanalítica, de la corriente psicoanalítica, con doctorados en la Sorbona, o sea, una persona muy formada, ¿no? Le dice, oiga, doctora, ya dígame la neta, ¿sí es posible hipnotizar a alguien? Me dice, mira, a ver, eso que tú puedes ver en un programa de que hipnotizas a alguien y hace como gallina, no. Pero sí es posible hipnotizar, me dice. Y puede ser parte de un tratamiento como para encontrar la causa de ciertos traumas o de ciertas conductas. Digo, a lo mejor la palabra trauma no es la exacta. Disculpen si no estoy utilizando la terminología exacta, pero sí, psicoanalista no soy. Me dice, pero hay dos cosas que hay que observar con la hipnosis, me dice. Primero, no es fácil. Es una técnica que se tiene que aprender. No cualquiera la aprende, la verdad, me dice. Segunda, no todas las personas son hipnotizables. Hay personas que no son hipnotizables. Y me decía, no tiene tanto que ver con que si son muy inteligentes o no lo son, sino con otras características u otros rasgos de personalidad. Entonces, no cualquiera puede hacer hipnosis, no cualquiera puede dejarse hipnotizar, pero sí es posible hipnotizar. Y a partir de la hipnosis es posible implantar un falso recuerdo o también es posible pues obtener algún tipo de confesión. Bueno, ahí tendríamos también una prueba ilícita, porque la persona, lo que sucede con la hipnosis es que la persona no está operando en plena conciencia, no tiene sus mecanismos de defensa. Por último, el uso de ciertas drogas o narcóticos, que lo hemos escuchado, ¿no? Los famosos sueros de la verdad. Y antes del suero de la verdad ya teníamos el lazo de la verdad, ¿no? ¿Se acuerdan de este personaje que es la Mujer Maravilla? Que usa un lazo de la verdad, ¿no? Pues que si te lazas dices la verdad, ¿no? Imagínate, ¿no? Tus secretos más oscuros. Imagínate que me lazara a mí, ¿no? Ya, Vado, reconoce que eres calvo. Y sí soy. Qué cosa tan triste. Pero bueno, los sueros de la verdad. Hay una serie, a ver si está así, por ahí lo hemos visto, que se llama The Man in the High Castle, El hombre en el castillo alto, que está basada en un libro. Y presenta una distopía. La distopía es que los Estados Unidos no entran a la Segunda Guerra Mundial,
matan a Franklin Roosevelt, pero de todos modos los alemanes y los japoneses se los agandallan, ¿no? Entonces, se dividen Estados Unidos en tres. La costa atlántica la tiene Alemania, los estados del centro son, digamos, un colchón, una tierra de nadie, y la costa del Pacífico la tienen los japoneses. En la costa atlántica, entonces, controlan los nazis, y es un régimen absolutamente policíaco, porque en esta distopía los nazis ganan la guerra, ¿no? Entonces, el más alto jerarca de las SS en Estados Unidos está en Nueva York, y en el recorrido que hace de su casa a su oficina, pues lo intentan matar. Entonces, detienen a uno de los del comando que lo intentó matar y pues lo llevan para interrogar. Y ya sabrán que le respetaban sus derechos humanos, ¿no? Bueno, entonces en una parte del interrogatorio se ve a este rebelde que detuvieron, pues está tirado en el suelo, en muy mala situación, y llega este alto jerarca nazi acompañado de un médico. Y entonces el médico le va diciendo, le dice, ya le pusimos el suero. Y te das cuenta que es el suero no para que se sienta bien, sino para que diga cosas, ¿no? Porque no ha querido confesar. Entonces llega, entonces este jerarca lo empieza a interrogar. ¿Cómo supiste por dónde iba yo a pasar? ¿Por qué diario cambio mi camino? ¿Quién te dijo? Y el otro que está en el suelo se le queda viendo para arriba con ojitos de borrego a medio morir, ¿sí? Como es como enamorado, y le dice al otro, le dice, eres un ángel. El nazi voltea con el médico y se le queda viendo así como con cara de, ¿y este qué? Y el otro le sigue diciendo, eres un ángel, brillas. Y entonces el médico le dice, bueno, es que a veces estos sueros tienen esos efectos. Y ya se va muy enojado. Claro, porque estos sueros alteran la percepción de la realidad, alteran la conciencia, reducen nuestra posibilidad de defender, de nuestras barreras psicológicas, mentales, ¿no? Pero eso no quiere decir que en automático vayamos a decir lo que nos dicen los otros. O sea, son sueros que bajan estas defensas, pero no que en automático nos van a hacer confesar, como en la película de Pedro Infante, sí, yo maté a la usurera, ¿no? Entonces, bueno, tampoco son válidas las pruebas que provienen del uso de estos métodos. Como podremos observar, y espero que esto pueda ser interesante, no toda prueba ilícita está relacionada con una cuestión física. O sea, sí, hay pruebas ilícitas que se obtienen en la tortura, pero se pueden obtener de otras maneras. Del engaño, del robo, de meterse en un lugar sin permiso o sin orden. Entonces, no toda prueba ilícita es un acto físico. Hay otras maneras de las pruebas ilícitas. Eso va a ser muy importante dentro de 2 sesiones, cuando veamos el caso de las pruebas ilícitas en materia electoral. Me regreso aquí a la presentación. Decía yo hace aproximadamente unos 20 minutos que la prueba ilícita es aquella que, como se obtuvo de manera ilegal, no se puede ofrecer o no se puede admitir en un juicio y no puede servir de base para dictar una sentencia. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esto desde luego está fundamentado en consideraciones de tipo legal y constitucional. Entonces, quien me quiera ayudar a leer esta lámina, por favor. Quien quiera, adelante, nada más activando su micrófono. Fundamento jurídico de la exclusión. Artículo 16. Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de estas, siempre y cuando contenga información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley. Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Apartado A de los principios generales. Numerando 10. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula. Bueno, muchas gracias, Jonathan. A ver, estas son disposiciones constitucionales. Y de aquí podemos ir extrayendo, de México, obviamente, ¿no? De aquí podemos ir extrayendo algunas conclusiones o algunas observaciones muy importantes. Primera, parece que la prueba ilícita es una cuestión eminentemente penal.
O sea, parece que la prueba ilícita está contemplada como un asunto exclusivamente penal. Si esto es así, entonces varias y varios de ustedes se estarían preguntando, ¿por qué en un diplomado de Derecho Procesal Electoral estamos viendo un tema que es penal? Y la respuesta va en varios sentidos. Primera, y sería una respuesta débil, pero es una respuesta, porque en materia electoral tenemos los procedimientos de tipo disciplinario que siguen las reglas del proceso penal. Entonces, de ahí ya tendría aplicación. Segunda, porque hemos tomado en la materia electoral algunas figuras, algunas instituciones del derecho penal que son muy importantes. Por ejemplo, una de ellas es la llamada cadena de custodia. La cadena de custodia es el cuidado debido que se debe de tener en materia penal respecto a los objetos de la comisión de un delito o de un cuerpo, por ejemplo. Pero en materia electoral también hablamos de cadena de custodia, que tiene que ver con el cuidado debido a, por ejemplo, la documentación electoral. El día de hoy, ustedes lo saben, en la mayoría de los estados que hubo elecciones el domingo, el día de hoy, por ejemplo, se hacen los cómputos distritales. Bueno, ahí se tiene que tener mucho cuidado. ¿Qué paquetes electorales se sacan de la bodega? ¿Quién lo sacó? ¿A qué hora se sacó? ¿En qué lugar está? ¿En qué condición está? ¿Quién lo regresó? ¿Cuándo se regresó? Si cuando cerramos la bodega el paquete estaba dentro o estaba afuera. Todo eso es cadena de custodia. Y ese es un concepto, insisto, que trajimos del derecho penal. Tercera, porque en materia electoral sí se han presentado cuestiones relativas a la prueba ilícita, que han obligado a los tribunales electorales a pronunciarse. Entonces, lo primero es que parece que es un tema solamente penal. Lo segundo es que parece que nuestra Constitución ancla con mucha claridad el tema de la prueba ilícita en una cuestión de derechos, ¿no? Porque a ver, en primer lugar, los artículos 16 y 20 de la Constitución están en el apartado de derechos de la Constitución, no en el apartado estructural. Entonces, siguiendo una interpretación sede material, es una cuestión de derechos fundamentales, por el lugar de la Constitución en el que se encuentra. Segundo, porque claramente se dice, aquí lo tenemos, cualquier prueba obtenida con violación de derechos será nula. Técnicamente en realidad no es nula, más bien sería inadmisible, porque es ilícita, no tanto que sea nula, pero bueno, hay veces que el legislador ordinario constitucional pues no usa el término exacto, pero creo que nos lo podemos entender. Ahora, no solamente tenemos la Constitución, sino tenemos también disposiciones internacionales aplicables al derecho mexicano que nos hablan del tema de prueba ilícita. Por ejemplo, el Pacto de San José, la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, excluye de cualquier juicio la confesión por medio de la coerción. Y dice, la confesión será admisible como prueba siempre que no sea obtenida mediante la coerción. Coerción que ya sabemos puede ser física o puede ser moral. La Convención Internacional para Prevenir y Sancionar la Tortura prohíbe también en su artículo 10 la posibilidad de admitir en juicio confesiones obtenidas mediante tortura. Situación que se repite o que se reitera en la Convención contra la Tortura y Malos Tratos o Crueles o Inhumanos o Degradantes, en su artículo 15. Entonces, de todo esto podemos ir diciendo que hay cosas muy interesantes. Primera, que en México el tema de la prueba ilícita parece ser un asunto exclusivamente de derecho penal. Segunda, que los instrumentos internacionales que obligan al Estado mexicano también reiteran que esto parece ser un asunto penal y que tiene que ver esencialmente con la tortura. Aun cuando sí nuestra Constitución habla, por ejemplo, de que las conversaciones privadas son inviolables. Tercera conclusión, digamos, preliminar. Parece ser que en el derecho mexicano el tema de la prueba ilícita es un asunto relacionado claramente con derechos humanos. Y entonces, me voy a regresar porque constantemente me voy a estar regresando. Pareciera que si lo vemos desde el anclaje constitucional y convencional, el tema de la prueba ilícita en México está vinculada con lo que vemos del lado izquierdo, ¿no? Con la prueba ilícita como una cuestión de derechos humanos. La verdad es que si esto fuera así, a lo mejor aquí acabaríamos la clase y ya les daría yo mañana y pasado, pero la realidad es que no. La realidad es que vamos a ver que esto es un poco pendular.
Ya comenté un poco qué sucedía o qué sucede con el tema de la prueba ilícita en Alemania, en el Reino Unido, y yo decía que en Estados Unidos, hasta 1886, básicamente sucedía de manera muy similar. O sea, se hacía un estudio caso por caso, en lugar de pretender establecer una regla general de exclusión, con algunas excepciones. Pero, ¿qué pasaba en el derecho americano anterior a 1886? Que es el primer caso que veremos. O con el derecho inglés. Bueno, lo primero es reconocer que este tema de los cateos con órdenes muy precisas y muy directas que se le da a un policía, donde se le dice, va a ir usted a cierto domicilio exacto y concreto, donde va a buscar tales y tales cosas, en realidad eso es muy reciente. Normalmente las búsquedas o las pesquisas no sucedían así. Pensemos, por ejemplo, en la sociedad rural norteamericana anterior a la Revolución Industrial, ¿no? Le robaron una vaca ahí a la granja de don John Adams. Entonces, ¿qué hacía don John Adams? Pues se juntaba con sus cuates y empezaban a buscar. Pues yo como que vi aquí un tipo como fascineroso, que está en tal lado, pues ahí iban a buscarlo y se metían a su casa a ver si tenía la vaca. ¿Había orden? No, no había ninguna orden. ¿Eran autoridad? No, pues era una cuadrilla de ciudadanos. No había orden, no había autoridad. Ahora, si encontraban la vaca, lo que hacían es que se llevaban a la vaca y se llevaban al detentador de la vaca y los llevaban con el juez. Y entonces ahí venía la acusación. Eso el día de hoy es absolutamente impensable o antijurídico, pero en aquellas épocas así era, porque no había órdenes judiciales como tal. A veces existían órdenes, por ejemplo, sobre todo en casos de intentos de regicidio o de atentados contra la majestad real, y venían órdenes muy genéricas que emitía un alto juez del reino, por ejemplo, ¿no? Y decía, búsquense aquellos que intentaban matar al rey el jueves de Corpus en tal lado. Entonces, ¿a quiénes buscaban? Pues a quienes fueran. ¿En dónde los buscaban? Donde los encontraran. ¿Quiénes los buscaban? Pues el ejército y la ciudadanía que quisiera ayudar. Pero eran órdenes absolutamente genéricas. En ese sentido, entonces, no había ¿cómo decirlo? No había ni órdenes específicas, ni había, como ya narré, una policía, un grupo de personas encargados de ejecutarlas adecuadamente. Así llegamos a 1886. En 1886 se da el primer caso de prueba ilícita, que es este que vemos aquí, el caso Boyd versus United States de 1886. A estos casos, a estos primeros casos que vamos a ver, se les han llamado como los casos iniciales, porque son los casos donde se empezó a hablar por primera vez de prueba ilícita. Después vamos a ver los casos de lo que se conoce como la época de la consolidación y después la época de la crisis, que es a partir de 1970. Muy bien. ¿Cuál es el caso Boyd versus United States? Bueno, yo le llamo el caso de la flojera probatoria. Es un caso de flojera probatoria. ¿Qué sucedió? Bueno, en ese momento histórico, supongo que todavía, pero en ese momento histórico, había en Estados Unidos, hacia Estados Unidos se importaba vidrio soplado, trabajado, en el Reino Unido. Entonces había mucha importación de vidrio, digamos, fino, del Reino Unido hacia Estados Unidos. Obviamente, para realizar esto, pues necesitabas una autorización, una orden de importación. Entonces, la policía americana y, digamos, la gente del IRS, o sea, de la Hacienda, del SAT norteamericano, descubren un barco que trae un cargamento ilegal, una importación ilegal de vidrio de Inglaterra a Estados Unidos. Pero no pueden probar quién es la persona dueña de ese cargamento ilegal. Pero realizando pesquisas, la policía y el IRS asumen que el dueño es el señor Boyd, que en ese momento histórico pues era un señor que se dedicaba a importar vidrio. Por algunas pesquisas concluyen que eso le pertenece a Boyd. Entonces van con Boyd, oye, este cargamento es tuyo, ilegal. Y Boyd dice, mi madre, eso no es mío, eso no es cierto, no es mío. Es que sí es tuyo, a ver, pruébamelo. Y la policía no se lo puede probar porque no tiene un elemento
sea, lo único que tiene es la sospecha o a lo mejor la convicción, pero sin elementos probatorios. Entonces a alguien del SAT americano se le prende el foco y dice, a ver, hay una ley que me faculta a mi IRS, SAT americano, me faculta a exigirle a una persona que expida la factura que ampare la propiedad de determinados bienes. O sea, a ver, enséñame la factura de tu carro. No, pues es que no la tengo. Bueno, entonces vas a hacer la factura y me la vas a dar a mí. Entonces, lo que dice el IRS es, le voy a pedir a Boyd que me dé la factura, porque la factura entonces ampararía la propiedad, y al amparar la propiedad entonces ya lo puedes culpar, ¿te fijas? O sea, aquí la tranza la quiere hacer la autoridad. Le pido a Boyd la factura, por eso digo que es un caso de flojera probatoria. Quiero que Boyd produzca la prueba en su propia contra, ¿no? Entonces van con Boyd y el IRS le dice, dame la factura de ese vidrio. Boyd dice, no te la voy a dar porque no es mío. Y si yo te la doy, tú mismo con eso me vas a acusar. Entonces dice el IRS, es que si no me la das con apoyo en esta ley, voy a ordenar tu arresto. Entonces dice, bueno, estoy fregado, ¿no? Entonces le expide la factura, Boyd expide la factura sobre ese vidrio ilegalmente importado, respecto del cual Boyd había señalado que no era suyo, y con eso se le acusa, ¿no? Por importación ilegal. El asunto llega hasta la Corte, hasta la Suprema Corte norteamericana. Y la Corte americana lo que dice es, a ver, digamos, manda a llamar a las partes, ¿no? A ver, don Boyd, ¿esto era de usted o no era de usted? No, no era mío. No era mío. ¿Por qué dio la factura entonces? Porque me dijeron que si no me arrestaban. A ver, abogados del IRS, vengan para acá, dice el Justice americano, ¿no? El ministro de la Corte americana. Dice, ¿qué elemento de prueba tienes de que ese cargamento es de Boyd? Ah, bueno, pues es que me dio la factura. Sí, güey, pero te dio la factura porque tú lo amenazaste si no con meterlo en la cárcel, ¿no? Bueno, sí, porque la ley dice que si no me da la factura yo lo puedo meter a la cárcel. Ok. ¿Qué otra prueba tenías o tienes de que ese vidrio es de Boyd? Y entonces ahí los abogados del IRS, diría el Piporro, empezaron sude y a pasar aceite, porque no tenían otra prueba. O sea, no sabemos qué otra prueba, es que no tenían prueba, lo que tenían era una suposición. Les dijo una pitoniza, un señor les pasó el pitazo y no lo volvieron a ver, o sea, no tenían pruebas. Si dice, ¿tienes otra prueba? No, no tengo otra prueba. Ah, entonces es prueba ilegal, es prueba ilícita, porque lo que estás haciendo es un fenómeno de autoinculpación, ¿no? O sea, estás haciendo que el propio Boyd se autoinculpe de la comisión de un delito. Y eso es contrario a la Constitución americana. Entonces, este es el primer caso de prueba ilícita, 1886. Pero esto se siguió presentando. El siguiente caso, como varios que vamos a ver, está relacionado con el juego ilegal, que es el Adams versus Nueva York de 1904. Quiero que observemos algo. El primer asunto, el Boyd, es de 1886. Pasaron muchos años sin que la Corte americana se volviera a pronunciar sobre un tema de prueba ilícita. Fue hasta 1904. Pero a partir de este momento vamos a ver cómo cada vez más los casos son en un tiempo mucho más corto. Va a llegar un momento donde vamos a hablar un caso de un año y el caso del año siguiente. O sea, los tiempos se van a empezar a cortar, que es el caso Adams versus Nueva York. El caso es el siguiente. Ustedes saben que en Estados Unidos la regulación del juego de azar es muy compleja, porque hay ciertas regulaciones federales, pero también hay regulaciones locales. Hay estados, Nevada y Nueva Jersey, donde permiten el juego, ¿no? Y por eso está Las Vegas, o por eso está Atlantic City. Pero hay otros estados donde creo que no puedes jugar ni bingo, donde no se puede jugar ni loterías, como Utah. Entonces, la regulación del juego en Estados Unidos es sumamente compleja. Y eso implica, entre otras cosas, que tú tienes que ser muy cuidadoso respecto de las cosas que manejas con el juego. Por ejemplo, aquí a veces sucede, es una tradición en algunas familias que pues, nace un nieto, ¿no? Y entonces el abuelito, la abuelita, en honor al nieto que nació, compra un boleto de lotería. Compra el boleto de lotería y se lo manda por correo o por paquetería
pues al papá o a la mamá del niño. Mira, a ver si pues, con su nacimiento se ganan algo, ¿no? Bueno, ese acto que aquí en México, en Estados Unidos es un delito. E incluso es un delito federal. O sea, no es cualquier delito, es incluso un delito federal. Entonces, el tema del juego en Estados Unidos es bastante complejo. ¿Qué pasa con el señor Adams? El señor Adams, todo apunta a que anda metido en cuestiones de juego ilegal. Entonces, la policía lo está investigando, ¿no? La policía de Nueva York. Y consiguen una orden de cateo. En esta época ya empezaban a ver las primeras y muy primitivas órdenes de cateo. Entonces, consiguen una orden de cateo. Entonces, llegan a la casa de don Adams. No está Adams en ese momento, pero tienen la orden, entonces se meten. Se meten y encuentran muchas cosas, que tus dados, que tu baraja, que para jugar con quién, encuentran también, y esto fue muy importante, recibos de deudas de juego, o sea, de gente que le debía a Adams, porque Adams era prestamista para el juego, ¿no? Entonces, le encuentran todo eso y se lo llevan. Ya que van de salida, a un policía, digamos, se le prende el foco y dice, bueno, a ver, nos estamos llevando aquí de este escritorio, de este secretario de don Adams, nos estamos llevando aquí los recibos del juego, ¿no? Muy bien. Pero Adams, pues, va a decir, cuando le ofrezcamos esos elementos de prueba, va a decir que no es su letra, que no es de él, y pues de aquí a que hagamos la pericial y va a cambiar su letra. A ver, aquí en este mismo escritorio donde están los recibos de juego, hay unas cartas que le escribió a su mamá, a su hermana, donde le cuenta, pues cosas de su vida, ¿no? Que no tenían nada que ver con el juego, sino eran cartas personales, ¿no? Vamos a llevárnoslas también, porque estas cartas nos van a servir para demostrar que sí es la letra de Adams. Esa es la lógica de la policía. Entonces, pues el comandante que está realizando el secuestro de los bienes, un secuestro que en principio, insisto, era legal, dice, oye, qué buena idea. Tú sí eres el auténtico teniente Harina, entonces te vamos a hacer caso y nos llevamos las cosas, ¿no? Bueno, cuando esto se ofrece en juicio, los abogados de Adams dicen, espérate. ¿De dónde sacas que sí es la letra de don Adams, la de estos recibos? Ah, mira, pues es que aquí están estas cartas que le escribió a su mamá, donde se identifica claramente, o que le escribió a su hermana. Ok, ¿y de dónde sacaste las cartas? Bueno, es que cuando hicimos el cateo, me llevé los recibos, pero también me llevé las cartas. ¿Y por qué te llevaste las cartas? Para lo que está pasando ahorita, ¿no? Que tú me estás preguntando que si es su letra o no es su letra. Ok, y dicen los abogados de Adams, ante la Corte, ante la Suprema Corte. A ver, la orden de cateo tenía como finalidad exclusivamente parafernalia del juego, no otras cosas. Saber, policía, enséñame el orden de cateo. Aquí está la orden, don Justice de la Corte Americana. Ok. Orden de cateo para la calle 7, número 1524, interior C, contra el señor Adams. Muy bien. A ver, ¿cuáles eran los objetos del cateo? Parafernalia de juego. Ok, ¿qué te llevaste? No, pues mira estos dados, estas cartas, estos recibos de adeudo. Ok, ¿fue todo lo que te llevaste? No, mire, pues la neta sí me llevé también estas cartas. Ok, esas cartas que te llevaste, ¿hacen referencia a algún adeudo de juego? ¿Hacen referencia a comprar una ruleta? O sea, ¿hacen referencia a algo de...? No, pues no. Ah, entonces esa parte del cateo es inválida. Esa prueba es ilícita. Porque la orden de cateo no era para que te llevaras lo que tú quisieras. Era única y exclusivamente para que te llevaras parafernalia del juego. La ruleta está bien. Lo del conquián está bien. Los recibos de adeudos de juego está bien. Esa es parafernalia del juego. Esas son materiales, son cosas, pues, relacionadas con el juego. Pero las cartas a su mamá, donde le cuenta que hoy hizo mucho calor y que se mojó porque luego llovió, pues eso no tiene nada que ver con el juego. Por lo tanto, ahí hay una ilicitud de la prueba. Y esas pruebas no pueden ser admitidas. No pueden ser admitidas, ¿ok? Bueno, yo quisiera dejarlo hasta aquí en esta primera sesión. Son las 12:35. Para hacer una primera pausa para las preguntas, los comentarios que ustedes tengan y que podamos dedicarles pues, un buen tiempo de aquí a la 1. Y si no hubiera, bueno, pues obviamente seguiríamos avanzando. Pero quisiera hacer una pausa para sus comentarios, reflexiones, refutaciones, esto de los derechos humanos y la prueba ilícita,
el tema de las policías, o sea, lo que quieran comentar. Entonces, mientras se animan a ir levantando la manita, ahora sí la virtual, para yo irles dando el orden, déjenme ver lo que tenemos aquí en el chat. Sí, Ricardo Manuel Sánchez Estanislao, la segunda. El mismo Ricardo, porque en un caso estaba en riesgo un derecho humano. Ah, sí, por lo que platicábamos de la libreta, ¿no? De los dos casos de las libretas con un tribunal alemán. Ahora, es interesante observar algo. Por ejemplo, perdón que me ponga yo de ejemplo, pero pues ni modo que los ponga a ustedes, o los pongo a ustedes porque no los conozco, ¿no? Pero yo tengo la costumbre desde hace varios años de siempre traer una libreta a la mano. Y aquí anoto que pues, los argumentos por un artículo, que mis pendientes, que el mandado, que preguntas, lo que sea, ¿no? Bueno, a lo mejor es como una especie de diario. Pero hay gente que tiene ahora diarios virtuales. Hay aplicaciones para generar diarios virtuales. A lo mejor algunos de ustedes tienen un diario virtual. Entonces, imagínate, o sea, en los casos alemanes que yo platiqué, fueron cateos en domicilio para llevarse diarios físicamente identificables. Pero ahora podría haber cateos cibernéticos respecto de tu diario virtual, ¿no? Es más interesante eso. Caso Lidia Cacho, en su libro donde transcribe diálogos con el gobernador, dice Miguel Ángel López. Muy interesante, Miguel. De hecho, vamos a hablar del caso Lidia Cacho. Sí, vamos a hablar del caso Lidia Cacho, específicamente de la discusión, del debate que se dio en la Corte en el caso Lidia Cacho. Sí, desde luego, creo que no se puede hablar de prueba ilícita en México si no hablamos del caso Lidia Cacho. De hecho, les quiero comentar una anécdota. Cuando estaba preparando la primera versión de esta clase, porque obviamente entre cada diplomado pues lo vas perfeccionando, ¿no? Le vas quitando cosas, le vas poniendo, cambias la manera en la que analizas el tema y demás. Cuando estaba preparando por primera vez, platiqué con uno de los que entonces fueron secretarios de estudio y cuenta de los primeros asuntos de prueba ilícita de sala superior. Oye, mira, estoy preparando la clase sobre esto, ya vi que tú te tocó hacer una de las primeras sentencias, pues ahora sí que platícame, ¿no? Y esa persona me dio un norte muy interesante, me dijo, mira, cuando trabajamos esa sentencia, volteamos a ver el caso Lidia Cacho. Me dice, pero sobre todo el debate en la corte. Entonces él me sugirió, chécate el debate. Y cuando vi el debate, bueno, cuando lo volví a ver ya con los ojos de esta clase, dije, ya entendí por qué. Entonces sí, el caso Lidia Cacho es un asunto relevante en materia de prueba ilícita en México, pero que además los ecos de la prueba ilícita en el caso de Lidia Cacho llega a materia electoral. De hecho, también vamos a ver un caso donde literalmente en propaganda político-electoral se usaron los audios de ese asunto, literalmente. Entonces sí, el caso Lidia Cacho es muy importante para prueba ilícita en México, pero además tuvo impactos en la justicia electoral. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Pero bueno, eso lo veremos más adelante, ¿no? Dante Augusto Reyes Chapa. Justo en el derecho laboral señala que solo son admisibles las pruebas que se ajusten a la moral y al derecho. Si bien no estipula la prueba ilícita, sí se debe ajustar la prueba de derecho. Sí, claro. Sí, la prueba, ahora, la pregunta es, ¿ajustarse a la ley secundaria o a los derechos fundamentales? Ese es el tema, ¿no? Artículo 776. Son admisibles en el proceso todos los medios de prueba que no sean contrarios a la moral y al derecho, en especial los siguientes. Claro, el problema de las pruebas contrarias a la moral es qué es la moral, ¿no? ¿Qué es la moral? Y tenemos que admitir algunas cosas. Primera, que no hay costumbres inmorales. Ya ven que de repente dice alguien, esa es una costumbre inmoral. No, pues está diciendo algo contradictorio, porque la moral es la ciencia de las costumbres. Entonces no puede haber una costumbre inmoral. Puede haber una costumbre que no nos guste, que no nos parezca, una costumbre impúdica tal vez, pero no una costumbre inmoral. O sea, si es costumbre, no es inmoral, porque la moral, insisto, es la ciencia de las costumbres. Ahora, hay que distinguir distintos tipos de moral. La moral positiva y la moral crítica. La moral positiva es aquello a lo que estamos acostumbrados o que socialmente, mejor diría yo, nos parece correcto. Por ejemplo, socialmente, hasta 2020 nos parecía correcto llegar y saludar de beso, ¿no? Esa era la moral positiva. La moral crítica era lo que cada uno de nosotros podíamos pensar acerca del tema. Por ejemplo, a mí nunca me gustó saludar de beso, desde antes de la pandemia. ¿Y saben por qué?
piensen en esto, no es que les quiero espantar, pero piensen en esto. Ustedes no saben dónde ha estado esa mejilla. No saben. Ustedes no saben qué ha estado en esa mejilla. No saben. Una amiga mía muy cercana se enfermó. Le daba unas especies de fiebres, como si fuera fiebres de Malta. En las tardes, noches, se ponía muy mal y todo. La acompañé al doctor. Y el médico, ya a las 500, lo que le dijo es, tienes la enfermedad del beso. ¿Cómo que del beso? Dice, sí, dice, hay veces que las mejillas de las personas están muy contaminadas. Entonces tú llegas y saludas de beso, se te pasa, y eso te contamina y te dice, tuviste la enfermedad del beso. Entonces, bueno, a lo mejor la costumbre social era saludémonos de beso. Esa era la moral positiva, pero la moral crítica, o sea, mi moral era, no, yo no saludo de beso, perdón. Por eso, por ejemplo, ahora que nos saludamos de puñito, está bien, sí, de puñito, chócalas, ¿no? Está chida, ¿no? Hasta como en algunos gimnasios uno hasta se saludaba así, ¿no? Y ya no saludar de beso. O sea, la nueva moral positiva probablemente sea esa, ¿no? Entonces, cuando una ley dice las pruebas contrarias a la moral, no se refiere a la moral de ese juez o a la moral de esa jueza, se refiere a la moral positiva, a lo que la sociedad admite o no admite. ¿De acuerdo? Muy bien. Dante, levantaste la mano, Dante, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Correcto. Bueno, justamente el ejemplo que yo ponía de la Ley Federal del Trabajo habla del derecho como un sistema, porque justamente la Ley Federal del Trabajo, cuando se refiere a la Ley Federal del Trabajo, se refiere a la ley, no al derecho. Entonces, por eso señalaba que pienso que la Ley Federal del Trabajo, el caso de la Ley Federal del Trabajo sí es aplicable o sí se entiende sobre la prueba ilícita, contemplando Constitución y las demás disposiciones legales vigentes, positivas. Entonces, si bien es cierto, no, y es lo que menciona en derecho electoral, que no se menciona quizá explícitamente la existencia de la prueba ilícita, pero sí se tiene que valorar que las pruebas sean lícitas, ¿no? Entonces, mi razonamiento iba en ese sentido, y efectivamente tampoco no mencioné justamente la moral o las costumbres, porque efectivamente esas pueden ir cambiando y se adecuan a los tiempos y a los espacios de cada sociedad. Exacto, muchas gracias, Dante. Sí, sí, es que tiene que ver con eso. A ver, por ejemplo, la generación de nuestros padres, de nuestras madres, ¿no? Cuando se referían a nuestros abuelos, nuestras abuelas, pues probablemente le hablaban de usted, ¿no? Ahora ya no es ni siquiera extraño que vas en la calle y que ves que hijos y padres, o madres o hijas, se hablan de güey, ¿no? Oye, güey, y es el hijo, ¿no? ¿Cómo hablas así de tu hijo, no? ¿Cómo dejas que tu hijo te hable así? Cuando 2 generaciones atrás, pues era de usted, ¿no? Yo me acuerdo mucho, en mi época de estudiante de prepa y de la licenciatura, había un profesor de filosofía muy reputado, don Manuel Lozada, antiguo campeón de oratoria, un tipo muy brillante. Y era un señor delgadito, flaquito y todo, que cuando se encontraba en la calle con su hermano, creo que se llamaba Miguel el hermano, entre los dos hablaban de usted. Entonces era curiosísimo, porque era como se encontraban 2 extraños. ¿Cómo está, don Manuel? Muy bien, don Miguel. ¿Y usted cómo está? Muy bien. Saludos a la familia, por favor. Sí. Dice, yo le hablo así a mi hermano y me tira un zape. Pero bueno, pues son costumbres, ¿no? O sea, yo llego con mi hermano, ¿cómo está, don Abraham? Así como que, don Abraham, ¿qué te pasa, no? Pero bueno, así era. Muy bien, ¿quién más? ¿Qué otro comentario? Lo que llevamos hasta aquí. Sí, de la moral, pero de la prueba ilícita, pero de la hipnosis, pero de la relación entre prueba ilícita y policía, de la relación entre prueba ilícita y democracia y derechos. Es que vimos varias, o sea, parece poco, pero vimos muchas cosas. ¿Quién más? Dante, mantienes tu mano levantada, no sé si quieras abundar algo más. ¿No? Perfecto, muy bien. Nadie, me preocupa que haya pocas participaciones, me hace pensar que no he sido claro, porque normalmente uno cuando no pregunta es porque no ha entendido. Entonces, bueno, me voy a regresar a la presentación, porque entonces Al contrario, doctor, súper claro todo, sin dudas. Ay, gracias, Carla, muchas gracias. Me voy a regresar entonces a la presentación, porque tendríamos entonces tiempo de ver otro casito. Vamos a regresarnos acá. Este es un caso interesante, el Wick versus United States de 1914. Quiero que observemos algo. El primer caso inicial fue en 1886.
El segundo hasta 1904, prácticamente 20 años después. El tercero ya no se llevó tanto tiempo, ya fueron solamente 10 años, hacia 1914. Entonces, insisto, vamos a ver cómo cada vez más, con mayor rapidez, con menor tiempo de diferencia, la Corte Americana tuvo que pronunciarse sobre cuestiones de prueba ilícita. El caso Wick. Es también un asunto como el Adams, es también un caso vinculado con juego ilegal. Aquí lo que tenemos es arresto y sustracción de documentos sin órdenes judiciales. Sin órdenes judiciales, pero también sin que realmente se presentara una cuestión de flagrancia, ¿no? Y aquí lo que se discutió fue si tanto el arresto como la obtención de la parafernalia del juego era legal o era ilegal. Y aquí ¿qué fue lo que se decidió? Bueno, aquí lo que se determinó fue lo siguiente. A ver, policía, ¿por qué lo detuviste? Pues porque sabía que el señor andaba metiendo cuestiones de juego ilegal. Y mire, su señoría, el justice de la corte, ¿no? Porque son asuntos de la corte. Mire todo lo que le encontramos. Ahí está la baraja, ahí está el conquiano, ahí está la ruleta, ¿no? Ok. Entonces, sí tenías razón en cuanto a que se estaba dedicando al juego ilegal. Ok. Ahora, ¿cómo lo detuviste? Bueno, pues mire, tenemos nuestros soplones, anduvimos preguntando, todos nos dijeron, está ahí en esa casa, y ahí tiene todo, ahí es donde tiene todo lo del juego. Pues llegamos, tocamos, nos abrieron, ok, ¿te dejaron pasar? ¿Traías tú una orden de cateo y una orden de aprehensión? No, la neta no la traía. Ok, ¿te dejaron pasar? ¿Te dejaron llevarte las cosas? ¿Voluntariamente el señor Wicks te acompañó a la comisaría? No, pues mire, la verdad es que me abrió la puerta, le di un patadón para que no la cerrara, y lo agarré de acá como si fuera cachorrito y para adentro, papá. Bueno, entonces eso es ilegal. Bueno, señor Justice, pero mire todo lo que le encontramos. O sea, sí podemos probar que el señor se dedicaba al juego. Sí están todos los elementos para probarlo. A ver, sí, dice el Justice de la Corte Americana, sí tienes todos esos elementos, pero todo eso es ilegal. Todo lo obtuviste de manera ilegal, lo obtuviste de manera ilícita, porque tú eres autoridad. Tú como autoridad no te puedes comportar como un fascineroso. Tú no puedes, sobre texto de defender el derecho, sobre texto de aplicar las leyes, tú no puedes violarlas. Tú debiste, con los elementos de prueba que tenías, haber acudido con un juez penal, y lo que conoceríamos nosotros ahora como un juez de control, ¿no? Y decirle, oiga, tengo estos y estos elementos, estos testimoniales de que don Wicks anda haciendo todo este tipo de cosas. Dame, por favor, la orden de cateo y la orden de arresto. Pero tú no podías hacerlo así. Pues es que habría flagrancia. No había flagrancia. Entonces estuviste pesquisando, te anduvieron diciendo y te metiste, pero no había flagrancia. Entonces, perdón, no puedes obrar de esa manera. Y entonces alguien de ustedes estaría aquí pensando, como seguramente pensó la policía americana en 1914, pues es que se me podía apelar. Sí, claro. Sí, desde luego sí hay un riesgo. Pero lo que está dejándonos clara aquí la Corte norteamericana es que la policía no puede obrar como el delincuente. El delincuente lo perseguimos porque viola la ley. Bueno, no nos vamos a poner a hablar de Foucault, porque tendríamos que hablar de técnicas de control social, pero no hablemos hoy de Foucault. Entonces, perseguimos al delincuente porque viola la ley. Lo que no se vale, lo que nos está diciendo desde este asunto la Corte Americana, es que para perseguir al delincuente, la policía obre como si fuera otro delincuente. Porque si no, entonces más bien es un tema de ver quién es el más fuerte, ¿no? No de quién cumple el derecho. Y esto es particularmente importante porque sabemos que el derecho tiene, entre muchas funciones, la de regular el uso de la fuerza. Entonces no se puede usar, o sea, no puedes defender al derecho violando el derecho. Se cuenta de un expresidente mexicano, no diré cuál, ya fallecido hace muchos años, que cuando quería que se hiciera algo que era inconstitucional, pues llegaban sus asesores, ¿no? Y le decían, oiga, don presidente, pues es que lo que usted pide es inconstitucional, no se puede hacer. Y entonces él les contestaba muy tranquilamente, bueno, pues démosle un poquito de tortura a la Constitución. O sea, así como, vamos a hacerlo de todos modos, ¿no?
Lo que nos están diciendo aquí los tribunales es no. No se vale darle un poquito de tortura a la Constitución, ni aún bajo el pretexto de defender a la Constitución o de supuestamente defender el derecho. Porque lo que tenemos que hacer es, como autoridad, en tanto autoridad, respetar. Ahora, esto nos deja varias dudas. Porque en los casos que hemos visto hasta ahorita, la persona acusada o la persona contra la cual se pretende hacer valer la prueba ilícita es un particular. Y quienes ofrecen la prueba ilícita y quienes la obtuvieron fueron autoridades. ¿Serán los únicos casos posibles? Bueno, si no hubiera mayor pregunta o comentario, los dejo con este gancho para la sesión de mañana. Pero no sé si nos quede alguna duda o comentario. No. Bueno, si no es así, les agradezco mucho su amable presencia. Mañana continuaríamos. Si se nos quedó alguna duda o algún comentario en el tintero, pues los anotamos y mañana con gusto. Que tengan muy buena tarde. Hasta mañana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, doctor. Gracias, buena tarde. Muchas gracias, bonita tarde a todos.